Vamos a pasar a un tema muy interesante que viene siendo el momento dipolar. No, estar viendo como mu o micro, como lo quieran ver. Y este fenómeno se da en muchas moléculas porque presentan en sus electrones un cambio de densidad por la diferencia de electronegatividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes acá la esfera, digamos que es cloro, y esta acá vamos a decir que es hidrógeno. Entonces, lo que esperaríamos es que el electrón pasa por aquí y lo sea por acá. Pasa por aquí, se va por acá. Pasa por aquí, pasa por acá. En mismas cantidades de tiempos, distancias, probabilidades, etc. Pero lo que realmente pasa es que el cloro es mucho más amante de los, digamos, electrones. Y el hidrógeno sí le gustan los hidrógenos, pero digamos que no tanto. O al menos no es tan fuerte. Entonces lo que va a pasar es que el electrón, ustedes saben que aquí tenemos 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Y este tiene 1. Entonces este cloro se va a agarrar un poquito más. Entonces el electrón va a estar un poquito más aquí. Está tardando, no sé, unos 2 segundos y luego se viene acá. Se queda un segundo y luego se viene más tiempo acá. Da más vueltas, se queda más atraído y luego ya viene para acá. Da unas 2, 3 vueltas y luego viene para acá. Da otras 3, 4 vueltas y para acá. Entonces todo esto, pues ustedes saben que si lo partimos en dos, pues aquí es negativo y positivo. Pero en teoría el electrón se acerca un poquito más atraído por el cloro. Entonces lo que va a pasar es que va a formar un dipolo. ¿Qué significa un dipolo? Simplemente que son dos polos, positivo y negativo. Y eso lo vamos a, de hecho aquí está, lo vamos a estar marcando con estas letritas de aquí, que es como un diferencial o algo así, una D de diferencia, positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Que este realmente tiene una carguita positiva y una carga un poquito más negativa de lo común. Y es bien común, por ejemplo, este de aquí, vean acá, se repite. Este es en el ácido hidroclórico, pero por ejemplo, en el amoníaco, NH3, también pasa lo mismo. Aquí está, es un poquito más amante el nitrógeno que el hidrógeno, entonces pasa lo mismo. Pero bueno, a regresar a la teoría que ya les escribí. Parecido a un magneto, se crean dos polos por la probabilidad de encontrar un electrón más en la zona negativa, o sea, en el cloro. Este fenómeno se considera como momento dipolar, que viene siendo la medida cuantitativa de la polaridad de una molécula. Ay, disculpen la mala escritura cuantitativa de la polaridad de una molécula. Entonces, como están escuchando, ya estamos hablando de polos, polaridad. Espero que se les ocurra lo del polo covalente, enlace covalente, etc. Porque vamos a estar hablando de que esto es lo que causa polaridad. También, muy importante resaltar que es una cantidad vectorial. ¿Qué significa vectorial? Que se suma. Entonces les traje este ejemplo. Probablemente, si son muy listos, se les ocurrió el ejemplo del dióxido de carbono, que pues este de acá pues es muy electronegativo, entonces tiende a irse un poquito más al oxígeno. No, pero acá. Entonces tú dirías, oye, ¿por qué no? Disculpen, se me trabó. Estábamos hablando de que, ¿por qué no se carga o por qué no es polar el dióxido de carbono? Y es por algo bien sencillo, que si hiciéramos esto como un espejo, yo tengo aquí atracción negativa, digamos que menos, vamos a hacer un ejemplo, menos 5, y como es exactamente lo mismo, menos 5, pues se van a cancelar. Y no hay polaridad. Y de hecho lo que pasa matemáticamente, sumas los vectores, mu más mu, te va a dar 0. Como es 0, no es polar. Y esta mu que viene siendo simplemente la carga por la distancia. R, que viene siendo la distancia entre cargas, y Q, la carga. Típicamente si me es de Debye, luego les pongo ahí el equivalente. Y nuevamente les pongo el resumen. Moléculas polares tienen un momento dipolar, moléculas no polares no tienen. Y les traje muchos ejemplos más para... Obviamente esto ya es formal, esto ya es un valor numérico, o sea, ya no es cualitativo. Por ejemplo aquí tenemos el carbón unido con un hidrógeno y otro hidrógeno y un oxígeno. Viene siendo un, creo que formaldehído. Entonces aquí está, si sumamos, o sea, estos de aquí con estos de acá, pues va a haber una mayor afinidad en oxígeno. Haces el cálculo y te da 2.2 device, o sea, sí es polar. Pasa el dióxido de carbono, ya les dije, este de acá jala para acá y este de acá jala con la misma intensidad, entonces se cancela. Es igual a 0, o sea, no polar. Lo mismo pasa aquí.
De hecho, está un poquito más tricky porque son cruzados. Entonces, este tacha la de este y este de acá tacha la de acá. Entonces también aquí vamos a decir que es no polar. Nitrógeno y hidrógeno, aquí también un caso muy interesante, el nitrógeno contra hidrógeno gana. De hecho, aquí está los electrones, aquí están, y la tendencia es para arriba. 0.9 de Weiss, para arriba. Pero ¿qué pasa si cambiáramos el hidrógeno por fluoro? Pues el fluoro es mucho más amante de los electrones contra el nitrógeno, lo va a jalar hacia abajo, siendo un divide de 1, de hecho 0.9 contra 1. O sea, es mucho mayor esta jala. O sea, jala, además de jalar para el otro lado, jala más fuerte que el nitrógeno. Y bueno, aquí les traje el mismo ejemplo para que lo vean, lo tenía en mente. Y lo importante nuevamente es que entiendan que para que una molécula sea polar es porque existe un momento dipolar. Momento dipolar es la medida cuantitativa, es decir, vamos a meterle ya números a qué tan polar o no polar es una sustancia.